crítico, responsable y equitativo. Luego de lo que ha develado el caso Purga, Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, anunció que desde esa mesa legislativa investigará el reparto de la justicia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con el licenciado Ramiro Vela, asambleísta por ADN e integrante de la Comisión de Fiscalización, para hablar sobre este inicio de las investigaciones del caso Purga en el Legislativo. Ramiro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Fausto. Muy amable. Gracias. Un saludo para la gente en Quito y en el país. ¿Cómo van a investigar a los investigados? Complicado. Qué buena pregunta. Difícil. Y más aún, conversaba con alguien antes de venir a esta entrevista y tratas de investigar algo, encuentras algo más y vas avanzando y nos hace realmente darnos cuenta que hemos estado al filo de un abismo, no solamente en el tema de la corrupción, sino en el tema del manejo de la justicia. Más aún cuando hay gente que tiene que darle la cara al país, como la excomandante de policía, y simplemente no viene y se excusa en que ya no soy comandante, ya no estoy en el país, y solamente cuando la justicia me llame, y no puedes hacer una continuación, y fiscalización puede hacer el llamado, pero obligatoriamente pues están las leyes las que van a mandar al final. ¿Y cómo confías en las leyes si ves que prácticamente han estado politizadas? Así que el país necesita un baño de verdad terrible. Hablamos en la introducción, por ejemplo, de hablar sobre este reparto de la justicia, pero repito un poco la pregunta en cambio en este sentido. Vamos a hablar del reparto de la justicia con los repartidores de la justicia, porque estamos hablando que en los chats del caso Purga, Metástasis, los dos tienen incluso muchas relaciones. Hay gente del correísmo, hay gente del Partido Social Cristiano, y la Comisión de Fiscalización lamentablemente está dominada por ellos. Más allá si está dominada o no por ellos, yo justo hacía este comentario hoy porque vi que la presidenta de Fiscalización, Pamela Aguirre, junto a su bancada, hizo una rueda de prensa anunciando cuál va a ser el camino a seguir de fiscalización. Hay que recordarle que ella es la presidenta de Fiscalización, pero sin embargo somos 9 miembros. Y por eso si revisan la última sesión... Pero seguramente habrá un sesgo en esta investigación. Claro, lamentablemente es político. Por eso yo soy muy claro, siempre al ciudadano le digo lo que yo veo como ciudadano, más allá que como asambleísta. Hay un sesgo político y hay un interés a veces de golpear otro partido político, otro espacio político, más allá de investigar, cuando lo que el país necesita es realmente una investigación seria, no solamente por golpear o por hacer daño a tu contrincante. Pero si político. No necesariamente va a ser una investigación seria, ¿no será esto más bien algo estéril, inútil, innecesario? Lo decía hoy. ¿Por qué? Porque te sigues acumulando. Tienes un juicio político a las puertas, el de Santos Albite, que quisieron comérselo. Y yo lo dije aquí, recuerdo una entrevista, en que ese juicio tiene que ir porque ir. Al final tuve la razón y legalmente está establecido. Y luego vamos por un caso, y luego aparece otro caso. Claro, se dice, caiga quien caiga, pero resulta que a quien vas a convocar de su lado ya no está en el país. Es decir, solo puedes convocar a los del otro lado. Y eso, creo yo, es lo que el país no necesita. No le veo a Pamela Aguirre convocando a Ronnie Aliaga para que les explique por qué aparecen los chats, por qué le decían el ruso. No veo eso. No lo vamos a ver, porque de lo que sí ya no está en el país tampoco. Además, entonces, como que te curas en sano, ¿no? Dices, esto sí puedo convocar y esto no puedo convocar. Y repito, lo dije en la comisión anterior, inclusive en el tema de las comparecencias. Yo creo que la Comisión de Fiscalización, los 9 miembros, debemos revisar previo a quienes nomás te están invitando, porque luego nos mandan mensajes y nos dicen, por favor, manden su lista de convocados, cuando lo que tiene que hacerse es un concepto de fiscalización grande. Hoy, si ven la entrevista o ven la rueda de prensa de la presidenta de la comisión, aparece como que solamente hay un sector que está fiscalizando, y no es así. Nosotros también hemos puesto algunos temas que están pendientes. Hoy salió en un medio el tema de los sueldos dorados, que quizás no es tan fuerte como la corrupción en la justicia, pero le está quitando plata al Estado, y es un tema de corrupción. Entonces, nosotros estamos dentro de la Comisión de Fiscalización, los 5 miembros que hemos conversado, buscando una manera de generar una agenda más positiva y que no parezca un revanchismo. Porque esto da la impresión que tienen que hacer, que están manejando una suerte de juicios paralelos, me refiero al legislativo como tal, porque sale un caso Metástasis, hagamos comisión para el caso Metástasis. Correcto. Ocurre lo que ocurrió lamentablemente el año pasado con el asesinato de Fernando Villavicencio, pues lo investigamos. Entonces, por cada tema que saca Fiscalía, abre una comisión la Asamblea Nacional, y evidentemente eso
incluso puede entorpecer las investigaciones de fiscalía, como ya ha ocurrido. Y como legalmente no nos lo permite, porque tú no puedes llamar a alguien a un tema de comisión de fiscalización cuando está siendo investigado ese momento y, por ejemplo, tiene la próxima semana una comparecencia ante la fiscalía. La propia fiscal incluso se ha evitado hablar de ciertos temas que son parte de una investigación previa. Nosotros no podemos volver a tocar temas donde en media sesión de la comisión de fiscalización tengamos que llamarle reservada la sesión. ¿Por qué? Porque se van a hablar temas que están en fiscalía. Yo creo que no está bien. Y repito, lo hice y dejé constancia de ello en la sesión anterior. No por ser inmediato, no ser por mediático, perdón. Porque este tema está explotando en los medios, pues yo como fiscalización aparezco como El Salvador. No es así. Hay que dividir lo que tiene que ver con judicatura, con fiscalía y con fiscalización. Repito, cuando nosotros tenemos en este momento un tema que es el juicio político al exministro de Finanzas. Ese sería nuestro caso. Pero como está de moda el caso Purga, como está de moda el otro caso, lo sigo metiendo y sigo llamando a quien yo quiero de una u otra manera investigar. La pregunta es entonces, ¿a qué juegan en la Asamblea? Bueno, la Asamblea, personalmente creo que tuvo un muy buen inicio. Creo que sigue tratando de mantenerse en consonancia con la gente, con el pueblo, pero ya aparece el tema político y tiene que ver primero con lo que viene, que es una consulta popular, que para muchos han dicho solamente es un tema popular, ojalá no sea así. Y segundo, el tema de las elecciones. Ya van a venir el tema de las elecciones y ahí es donde los ciudadanos tienen que ver realmente quiénes hacen circo y quiénes hacen un trabajo verdadero. ¿Hacia dónde podría llevar esta investigación? Concretamente el caso Purga, se advierte ya al inicio de la investigación y fiscalización, pero ¿hacia dónde puede llegar? No lo sé. ¿Por qué? Porque varios de los llamados a comparecer ya no son funcionarios. Y como fiscalización podrían llamar a juicio político. Como fiscalización podría pedirse, por último, una censura y destitución. ¿Destitución para qué si ya no son? Y censura si están vinculados y están con procesos en fiscalía. ¿Qué pesa más? Las sanciones. El país lo que necesita es que haya sancionados de verdad, no solamente una censura con que te digan que 2 años no puedes ser candidato o no puedes ser funcionario público. El país necesita que la gente corrupta esté en la cárcel y que puedan devolver lo robado. Por eso no es que hacemos de vista a un lado, sino que fiscalización, la comisión de fiscalización se está llenando de temas y no va concretando. Lo que nosotros tenemos que hacer es concretar 1 o 2 temas. De aquí en adelante el juicio político de Santos Alvite, luego el juicio político del coronel Zapata, en el orden de prelación como dice la ley. Ahora bien, en cuanto a los juicios políticos que están avanzando y la posición que tiene ahora ADN, ¿esto no puede comprometer el acuerdo? Un acuerdo que yo creo tarde o temprano no va a ser tan duro o tan fuerte. ¿Por qué? Porque creo que fue un acuerdo, y yo lo he manifestado en varias oportunidades, en base a los intereses país. Creo que hubo muchas bancadas a su momento se despojaron de sus intereses particulares. Bueno, cuando parecía un poco quebrarse el acuerdo, resurgieron con el tema del juicio político. Resurgieron y sobre todo cuando, por ejemplo, más unidos que nunca. En el caso de fiscalización, por ejemplo. ¿Por qué salió? Y justo sobre el último juicio político de los vocales. Si la comisión encontró que habían razones necesarias para mandarlo al pleno, y yo al ser miembro de la comisión, ya conocíamos algunos temas de aquellos, porque la ventaja de fiscalización es que te van adelantando cosas que van a explotar, por ejemplo, el día de mañana. Entonces, no queda duda que la destitución y censura de uno de los vocales, porque el otro ya estaba censurado, era parte de tratar de, no sé si un renacer de la política, pero va a permitir que vengan 3 caras nuevas. Ojalá sea así, en una terna que la Asamblea la tenga que proponer. Ojalá podamos tener 3 caras que no estén vinculadas directamente a un sector político. Pero sinceramente, ¿crees que es así? La única manera. Yo creo que no. La única manera. No encuentro otra, porque la otra es seguir el juego de que los políticos que han estado... ¿Ustedes desde ADN le ven al Partido Social Cristiano emocionando a alguien que no sea de sus filas, o le ven al correísmo emocionando a alguien que no pueda ir a controlar el Consejo de la Judicatura? Pero ¿no podemos... es una costumbre? Ha sido una costumbre, pero no podemos conformarnos con que esto sea así. Yo sí le veo una mala costumbre que nos ha llevado a este caos. Yo sí le veo con la posibilidad, y yo sigo creyendo, llámeme loco, que, por ejemplo, ADN puede emocionar a una persona neutral. Y podemos emocionar a una persona nueva, como el presidente, como yo, como otras personas que hemos ingresado a política. Creo que ADN podría en su momento emocionar a una persona nueva, que no está vinculada a esos sectores. Y si no nos dejan, pues a pelear.
a pelear, porque eso es la Asamblea. Los acuerdos no necesariamente son reales. Y yo le voy a dar un ejemplo, el COIF. Muchos hablaban de que el COIP iba a pasar porque había un acuerdo. Y vimos que no es así, pese a que yo me quedé para la votación de los bloques. Eso porque hubo la advertencia de los medios de comunicación, de algunos juristas que elevaron un poco la voz de alerta de lo que podía pasar y lo que se estaba cocinando adentro. Eso es lo que aparentemente se dio. Ya hubo una semana anterior el aviso de estos dos temas y por eso inclusive se emocionó la votación en bloque y por eso la votación que emociona a Revolución Ciudadana de todo en una sola no pasó. Lo que sí no había que permitir, y creo que fue un error, en que lo bueno que tenía el COIF, acabo de ver el reportaje, han subido el número de secuestros y extorsiones en el Guayas, cuando una de las cosas que cambiaba el COIF era tener más drasticidad en estos temas, para que no los dejen en libertad. Otra cosa era que no permita que salgan tan libremente con las conciliaciones. O sea, habían buenas cosas en el COIF. Pero bueno, varios analistas han coincidido y gente que está relacionada con el tema de seguridad en que las reformas planteadas en el Código Orgánico Integral Penal no necesariamente iban a mejorar esta situación. Lo que estamos viendo por parte del gobierno, ADN, evidentemente, son paños de agua tibia, es decir, no hay una solución a la vista. Extendemos el estado de excepción, estamos con los militares en la calle y la pregunta que todos se hacen es ¿qué va a pasar al día siguiente que los militares regresen a los cuarteles? Primero, reformar el tema del COIP para mí sí es importante, porque las penas son más fuertes. Segundo, el tema de tener ya los militares sin necesidad de generar un estado de excepción, sin necesidad de generar, actuar sin estado de excepción, sin generar el tema de un conflicto interno, porque yo lo he dicho públicamente, inclusive dentro de la bancada, hay ciertos sectores como Quito, que por ejemplo, que yo creo que necesita cambiar de semáforo. ¿Por qué? Porque ya veo que está obstruyendo al tema productivo, al tema comercial. Y eso no puede ser permitido porque nos ahogamos de otra manera. No puede ser con los delincuentes, con los criminales, pero sí va creciendo un tema de la crisis económica. Pero ¿cómo avanzamos si las dos cosas van de la mano? Es decir, el tema productivo, lo cual estamos de acuerdo, pero también una garantía por parte del gobierno, de las autoridades, que el Estado debe dar de seguridad. Yo creo que con este nuevo... Y no pasa por una decisión de la Asamblea Nacional. No pasa por una decisión de la Asamblea Nacional. Sea importante, pero no es determinante, no es algo que va a cambiar la vida de los ecuatorianos respecto a la seguridad. Yo voy a ser tan sincero como he sido siempre desde candidato. Las leyes están, pero vemos que la justicia no las aplica. Podemos subir el tema del secuestro de 8 años a 15 años como lo estábamos proponiendo. Lamentablemente no va a pasar nada porque no se va a aplicar la justicia. Entonces necesitamos una reestructuración total. Y ahí la duda de que no solamente no pasa por todo lo que pueda hacer la Asamblea, sino también por una decisión política del señor presidente y de las otras funciones del Estado, como por ejemplo la Fiscalía, que yo creo que en estos últimos tiempos ha dado muestras que sí quiere hacer las cosas bien. Con todas estas propuestas, con todo este avance dentro de la Asamblea Nacional, ¿cree usted que el presidente podrá gobernar más adelante con el legislativo? Yo creo que las cosas se van a ir complicando de un tiempo acá cuando se vaya acercando el tiempo de la campaña. Y ahí es donde los ciudadanos tendrán que valorar realmente qué apoyar. Qué apoyar porque nos ha pasado en un sinnúmero de oportunidades. Creo firmemente, y esto no es hacer campaña, pero creo que la consulta popular nos puede ayudar, inclusive a cosas que la Asamblea los podría haber solucionado con el COIP, y no le ha hecho, pero ya está. Creo que la consulta popular le puede ayudar a darle más seguridad y mejor manejo al Ejecutivo. Y eso nos permitiría dar lo que hablábamos, seguridad y al mismo tiempo flexibilizar ciertas medidas para generar productividad. Y que la Asamblea se dedique a lo que tiene que hacer. Y la Asamblea tiene que dedicarse a lo que tiene que hacer. Repito, lamentablemente, esto es de mayorías. Hay una mayoría también dentro de un solo partido político que es importantísima y predominante al momento de tomar ciertas decisiones, cuando también los otros grupos de la mano quieren sus propios intereses o su propia agenda. Todos están legislando, lamentablemente, en base a lo que viene, que son las elecciones. Veamos cuál es la agenda entonces de la Asamblea Nacional en los próximos días, que son determinantes también respecto de lo que se trabaja en la Comisión de Fiscalización. Ramiro, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Un saludo a toda la gente. Ha sido Ramiro Vela, asambleísta por ADN, integrante de la Comisión de Fiscalización, hablando sobre esta nueva investigación que se dará, esta vez en el caso Purga. Algunos de los casos que han sido sacados por Fiscalía, cuya investigación se está duplicando en la Asamblea Nacional, con fines políticos, con intereses políticos, evidente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.